Bueno, ahora sí, buenos días con todos. Bienvenidos a esta tercera fecha del Empecemos Entendiendo Webinars del mes de febrero. En esta ocasión nos va a acompañar Irangeli Di Giuseppe. Ella se encuentra actualmente en Suecia y nos va a compartir el webinar Efecto del reciclaje en materiales plásticos compuestos con fibra de madera. Una breve reseña de Irangeli. Ella es máster internacional en Ciencias e Ingeniería de Materiales Avanzados de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y de la Universidad Tecnológica de Luleå, en Suecia. Ha trabajado en el desarrollo académico en técnicas de procesamiento de polímeros, materiales compuestos de matriz polimérica, diseño con polímeros e integridad de los materiales, corrosión, óxido, fractura, fatiga, desgaste, entre otros. Investigación de trabajos relacionados con modificación superficial para mejorar la adhesión entre componentes y así mejorar propiedades finales como son mecánicas, tribológicas, térmicas, ópticas. Y también la realización del proyecto reciclaje de biocompuesto con alto contenido de fibra de madera, con la realización de pruebas de caracterización física, mecánica y térmica. Agradecemos a Irangeli que nos esté acompañando el día de hoy. Vemos por su ventana que por allá en Suecia está nevando y vemos por la indumentaria que tienes el día de hoy. Y bueno, agradecemos entonces tu compañía y adelante. Muchas gracias, Alejandro. Y sí, no te equivocas, hace frío, por eso tengo mi tecito aquí al lado, la nievecita. Bueno, estamos aquí. El trabajo que realicé llevaba como título específicamente reciclaje de biocompuestos con alto contenido de fibra de madera, pero en particular el trabajo que se publicó es el que lleva como título Efecto del reciclaje de materiales plásticos compuestos con fibra de madera. Un momento. El trabajo, aquí lo pueden ver, se realizó cuando yo estaba realizando el máster con el programa MACE en la Universidad Tecnológica de Luleå. Este trabajo yo lo hice con un proyecto de curso bajo la supervisión de Luisa Boltz y de Cristina Oxman. Ya ella era estudiante de doctorado, pero lo sigue siendo. Y ya luego, después de yo haberme ido, ya se continuó con lo que faltaba. Y como tenía que publicarlo, entonces, bueno, se publicó y participo en esto por datos que proporcioné. Esta será la agenda del día, comenzando con el propósito que nos llevó a realizar este trabajo. Bueno, el problema hoy en día, como creo que ya muchos saben o en las noticias incluso sale, es la creciente demanda o la creciente producción de materiales poliméricos, como vemos acá, que van a aumento, aquí hubo una pequeña caída, pero va en aumento desde los últimos años, o sea, no ha disminuido. Y esta es el porcentaje de producción de polímeros de unos hace pocos años en relación al mundo entero. Y bueno, como sabe, y al aumentar la cantidad de producción de polímeros, se crea la disyuntiva o la pregunta, ¿qué pasa con esos materiales? Entonces, existen millones de toneladas de plásticos que deben buscar una nueva vía, o sea, que deben reciclarse de forma sostenible para así disminuir la cantidad de desechos que hay en el vertedero, en el mar o en diferentes lugares. Cabe acotar que estas producciones están asociadas en un principio con polímeros sintéticos que los representan el polietileno y el polipropileno, que son los más conocidos. Yo en este trabajo utilicé fue el polipropileno. Bueno, seguimos en la parte de problemas. Bueno, lo que se busca o lo que está hoy en día es crear conciencia medioambiental y debido a esto se han tomado acciones legislativas sobre residuos. Por ejemplo, en la Unión Europea se ha alentado el desarrollo de nuevos usos y aplicaciones para los materiales desechados, incluidos los residuos plásticos. Todo esto debido a la creciente demanda de polímeros, porque, como sabemos, el aumento de la producción de polímeros y la contaminación, todo esto conlleva el aumento de la huella de carbono
y el aumento de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases del efecto invernadero. Entonces, uno busca reciclar estos materiales en función de disminuir este gas, o sea, en función de disminuir esta contaminación. Entonces, se plantea que el reciclaje y la utilización de materiales son importantes desde el punto de vista ecológico y económico, ya que ha aumentado el coste de la eliminación de los residuos, y también porque un proceso de incineración o pirólisis ya está aumentando costos, y también se crean normas que esto les impide a las empresas eliminarlos de esta forma. Aquí vemos que esto es lo que ocurre prácticamente en este tiempo, que solo se recicla un 14%, mientras que el 95% es una pérdida. Lo que se busca realizar es que este porcentaje crezca y aumente la cantidad de material a utilizar, disminuyen los desechos, y todo esto bajo mecanismos de diálogo, protocolos globales, mercados secundarios, innovaciones tecnológicas, que más adelante les voy a plantear algunas ideas bastante novedosas que se están viendo hoy en día, y políticas. E incluso algo que les quiero mostrar, que les quiero compartir, si la pantalla me deja, es que la nueva normativa medioambiental ha llevado a muchas industrias como la automoción, la aviación, el deporte y el embalaje a utilizar materiales ecológicos para reducir su huella medioambiental. Incluso en estos países como son Suiza, Austria, Holanda, Alemania, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca y Noruega, son países donde hay restricciones de implementación de vertederos. Como vemos acá, prácticamente estos países no utilizan el vertedero, o sea, los materiales poliméricos no van a vertederos, son reciclados o son transformados en energía, justamente por estas nuevas normativas que se han implementado y que, como me comentaba Alejandro, creo que ya están llegando también a Latinoamérica. Bueno, aquí un pequeño video de lo que es la empresa. O sea, yo trabajé con un material que me fue proporcionado por la compañía Stora Enso. Yo no trabajé directamente con la compañía, yo solamente hice un trabajo en la universidad con este material que provenía de esta compañía. Y este es el video, de hecho, que va como que a englobar la pregunta, o van a dar respuesta a por qué utilizar materiales compuestos y por qué reciclarlos. Bueno, no se preocupe, el video estaba en inglés, pero bueno, aquí está como un resumen de lo que quiere decir el video. Bueno, los biocompuestos, que es una alternativa para el reciclaje, porque sabemos que reciclar los polímeros, solamente los polímeros, a medida que lo vas reciclando, estos pierden sus propiedades. Entonces ya podría disminuir su calidad o su interés para usarlos a cierta aplicación. Entonces, una forma de contrarrestar esto es utilizar materiales compuestos, es decir, es añadirle algún tipo de refuerzo a este material, y así al momento de reciclarlo, las propiedades van a disminuir, pero van a seguir siendo superiores al material original, si fuera 100% polímero.
Y en tal caso de los biocompuestos, es que aumenta más la conciencia, o sea, la idea de cuidar el medio ambiente, porque los biocompuestos, ese material de refuerzo, al menos uno de los dos que conforman el material compuesto, proviene de un recurso renovable o sustentable. En este caso, estaríamos utilizando la fibra de madera. Entonces, lo que quiere decir que los biocompuestos promueven la economía circular en materia prima de productos. Se trata de productos en los que se puede reemplazar la mayor cantidad de plástico posible por fibra de madera. Una vez finalizada su vida útil, se puede reciclar, o sea, triturar y producir nuevos gránulos, como veremos más adelante cómo es el proceso, hasta 100%. Mientras que el plástico pierde sus propiedades y solo puede alcanzar un 20 a 30% de reciclabilidad, como lo vimos en el video. Y aquí algunas de las piezas que se están utilizando para hacer con este material. Entonces, algo que podemos dejar claro, o algunas de las ventajas, es que los biocompuestos tienen mayores beneficios cuando se comparan con los plásticos, aparte de lo de la reciclabilidad. Y es que se puede combinar con plásticos reciclados, tienen un rendimiento de ciclo de vida atractivo, menos microplásticos, que sería esta cantidad de plásticos pequeños que están depositados en el mar o en el ambiente, y su materia prima proviene de un recurso renovable. Ya que tenemos planteado el propósito de este trabajo, el objetivo era estudiar cómo las propiedades geológicas, térmicas y mecánicas se ven afectadas por cada ciclo de extrusión. Porque el ciclo de extrusión es el que va a simular el proceso de reciclaje. Aquí está como una vista general o del proceso que se siguió, las metas, los tres materiales. Bueno, eran los dos materiales originales, termomechanical pulp o pulpa termomecánica, así se conocía este tipo de material, que fue combinado con el polipropileno para generar el biocompuesto. Este biocompuesto estaba conformado por 40% de fibra de madera, o sea, de esta pulpa termomecánica, y 60% de polipropileno. Y posiblemente un agente compatibilizante, digo posiblemente porque incluso yo que trabajaba con este material, eso era información privada. O sea, no nos dieron información de nada, nos dijeron que seguramente si usaban un agente compatibilizante o aglutinante, que eso también como que lo verificamos con la bibliografía, porque estos materiales tenían que utilizar por lo menos ese aditivo para poder tener excelentes propiedades. Entonces, este material se caracterizó mediante estas técnicas, que no sé si aquí hayan asistentes del curso que se dictó antes de las técnicas de caracterización, pero bueno, les dejaré un poco la información que se puede sacar de estas técnicas y para qué se utiliza. Bueno, en este caso se utilizó el TGA, que es para medir la degradación, en cuanto a temperatura, y en cuanto a caracterización óptica o física, se utilizó el microscopio óptico y el SEM para estudiar la morfología y análisis de fibra. Y en cuanto al material ya como pellets, que en tal caso era el polipropileno y el biocompuesto, se utilizaron estas técnicas y para permitir la comparación, ambos fueron realizados, o sea, las técnicas se realizaron para los dos tipos de materiales y con la misma finalidad. Las técnicas se realizaron solamente para los ciclos de extrusión del primero, tercero, quinto, séptimo y noveno, y obviamente para el material original, porque justamente se tomaron los ciclos impares. Bueno, nos dimos cuenta que cuando caracterizamos el material en el primero y en el segundo ciclo, la diferencia era muy poquito, prácticamente no había diferencia, por no decir eso. Entonces tomamos como iniciativa o como idea o como base caracterizar un ciclo sí, un ciclo no, un ciclo sí, un ciclo no, y así tener un estudio gradual en el tiempo de cómo iban cambiando las propiedades del material. En cuanto al proceso que se siguió, es este. Se tenían los materiales en forma de pellets, que esta es la forma en que venía este material.
se pasó por la extrusora, luego seguido de un baño de agua para enfriar rápidamente el filamento que salía de la extrusora, y luego se introdujo en el peletizador, que era la máquina que cortaba ese filamento en forma de pellets. Se realizó tanto para el polipropileno como para el biocompuesto, y se utilizaron estos pellets para realizar el moldeo por inyección y así obtener las probetas que iban a ser utilizadas en el ensayo de atracción. Pero para poder hacer una comparación con el material original, este material que nos dio la empresa fue directamente para moldeo por inyección. Y así de obtener una comparación aquí. Una imagen de las probetas que se utilizaron. No llegaban ni a 10 centímetros, estaban alrededor de los 6.5 centímetros. Y aquí vemos que no hay ninguna variación de color porque se trata de los materiales apenas para el primer ciclo. Y aquí un video corto del proceso a seguir. Pasa por el baño de agua, que lo enfría el filamento, para que luego pueda ser manipulado de mejor manera y pueda ser introducido en la peletizadora que viene a continuación. Se introduce y luego aquí abajo hay unas cuchillas que luego salen y tienen los pellets. Entonces, este paso por la extrusora, cada paso simulaba un proceso de reciclaje. Ya obtenidos los pellets de cada ciclo, se realizó la caracterización, comenzando con la caracterización microestructural, en donde se utilizó el microscopio óptico. Aquí se pueden ver algunas imágenes de las fibras. Esta es la materia prima original sin haber sido tratada, y luego esta es la compacta. La empresa empleaba un proceso que transformaba la pulpa termomecánica en pulpa termomecánica compacta, que era el proceso que ellos realizaban como previo a que estas fibras fueran utilizadas directamente con el polipropileno. Entonces se realizaban este proceso. En verdad no tenemos mucha información porque la empresa tenía como que esto un poco resguardado. Y realizaban este proceso y luego que estas fibras ya estaban tratadas, es las que iban a ser combinadas con el polipropileno. Incluso, a ver, hay bibliografía que habla un poco de esto de la parte compacta, que es un proceso que se realiza a las fibras para que puedan ser óptimas a la hora de juntarse con el polipropileno. Aquí vemos, como era de esperarse, en este caso, si cada vez que las fibras fueron manipuladas, iba ocurriendo una disminución de la longitud de la fibra. Vemos que esta es prácticamente una sola fibra en la imagen, que es súper larga. Ya más adelante veremos de cuánto son las medidas. Y ya luego vemos que son varias y suelen ser cortas. Aquí ya se puede ver un poco más gráficamente lo que les estoy comentando. Y es que tras cada ciclo de extrusión, vemos cómo va disminuyendo el tamaño, porque aumenta la población de fibras cortas. Vemos que las que son gris, que es el material original, aquí no tiene, pero tiene en estas. Y aquí luego superada por la del primer ciclo, a medida que van apareciendo estas nuevas tras cada ciclo de extrusión. Vemos que incluso el noveno ciclo es el que tiene mayor cantidad de fibras con longitud inferior a 100 micras. Y aquí esto se ve de esta forma, vemos que va disminuyendo. Y esto tiene sentido debido a los esfuerzos de corte que ocurren dentro de la extrusora, que son los que promueven o generan esta disminución de tamaño en las fibras de madera. En cuanto al radio o al ancho, vemos que hay una disminución, pero no tan marcada, es decir, que vemos que se afecta más la longitud. Y aparte que vemos que la dispersión es un poco amplia porque se pueden tener fibras largas, anchas o fibras cortas y también anchas. De hecho, veo unas imágenes que habían fibras cortas muy anchas. En cuanto a la técnica del Zen, que es como mayor claridad o te da mayor
digamos, mejores imágenes con mayor calidad, vemos que las fibras, incluso esperaríamos que fueran como o sea, fueran radiales, pero vemos que también hay fibras planas. Vemos la superficie de la fibra, vemos que vienen como aglomeradas. Ya luego que son tratadas, vemos que esta aglomeración como que disminuye y vemos también que se modifica un poco la superficie. E incluso ya cuando se obtienen los pellets, hay unas roturas o fracturas en las fibras que es posible ver. Y la aglomeración también se nota un poco más. Y vemos que la superficie tampoco es tan lisa como se veía en esta imagen, que es la original. Se realizaron las pruebas de FTIR. Esta técnica está en la parte de microestructura porque se buscaron ver qué eran como que lo que está presente en el material. Entonces se realizaron la técnica y se comparó en gráficos. Aquí vemos que esta es la fibra de madera con el polipropileno, el biocompuesto original y ya tras 9 ciclos de extrusión. Vemos que hay una banda de absorción de los grupos OH que están presentes en la fibra, que a medida que aumentaba los ciclos de extrusión, esta banda, a pesar de que no se nota casi comparado con esta, sí estaba un poco más marcada, y lo que quiere decir que a medida que aumentaban los ciclos, aumentaban los enlaces de hidrógeno. Y en cuanto a la parte de las bandas asociadas con el polipropileno, como vemos acá, que son estas bandas, que están alrededor de los 1375, 1452, hay reacciones que se dan entre los componentes que formarían el enlace éster, que estaría alrededor de 1740. Pero justamente por las reacciones que ocurren, a veces estas bandas se ven opacadas, como pasó en este caso, que era difícil detectar esta banda en el enlace éster del biocompuesto. Pero por bibliografía y por información teórica, se esperaría que estuviera alrededor de esta banda. Y los picos de polipropileno sí se mantienen, como vemos, porque sigue estando la matriz polimérica. Y de hecho no hay mucha diferencia en cuanto a la intensidad del pico. En cuanto a las técnicas reológicas, en la reometría capilar es posible ver que a mayor velocidad de cizallamiento ocurre una disminución de la viscosidad porque hay mayores esfuerzos de corte y por lo cual el material se ve afectado, o sea, mayores esfuerzos de corte, la viscosidad va a tender a disminuir porque se vuelve más fluido. Entonces, pero algo a marcar es que el polipropileno vemos que tiene una pequeña disminución para el caso del 9º ciclo por el proceso de degradación que se da en la extrusora. Ya más adelante verán el proceso de degradación que es visible con la variación de color en las probetas. Entonces esto conlleva una disminución del peso molecular. Las cadenas cortas exhiben menos entrelazamientos y mejor movilidad, y por lo cual va a estar asociado con una viscosidad más baja, porque si tengo cadenas más cortas, tengo mayor movilidad, el material fluye con mayor facilidad, por eso es que la viscosidad es menor, porque es más fluido. Mientras que el material compuesto presenta una disminución debido al acortamiento de las fibras, por lo cual el reciclado conduce a un incremento del número de partículas de fibras cortas, como vimos anteriormente, y facilitando así su alineación al momento de salir del reómetro capilar. Entonces, lo que se puede concluir de esto es que la disminución más significativa de la viscosidad de los materiales compuestos después del reciclado está asociado a las dos cosas, a la degradación tanto del material polimérico como a la disminución de la longitud de la fibra de madera. En cuanto a las técnicas de caracterización térmica, se emplearon el DCC y el TGA.
En cuanto al DCC, se es posible ver que no hay variaciones notables en la temperatura de fusión, pero sí en la entalpía de fusión, porque vemos que el área bajo la curva es diferente. Entonces, esa varía, pero aquí lo importante que nosotros estamos estudiando en un principio es la temperatura de fusión. También necesitamos conocer la temperatura de fusión para saber a qué temperatura tenemos que trabajar en la extrusora, para saber a qué temperatura colocar las diferentes partes del tornillo, para así garantizar la fusión completa del material. Entonces, vemos que el polipropileno presenta una variación del 2.5%, mientras que el bicompuesto apenas ni siquiera llega al 1% de variación, lo cual prácticamente se puede decir que no hay variaciones en la temperatura de fusión. Vemos que aquí la fibra de madera ayuda un poco a esta o sea, le da como estabilidad térmica al material, por lo cual, tras varios ciclos de extrusión, esta temperatura de fusión no se ve muy diferente. En cuanto al índice de fluidez, que también es en la parte térmica, vemos que aumenta, pero incluso vemos que aumenta notablemente para el biocompuesto. A pesar de que en el biocompuesto la variación del índice de fluidez es alta, sigue siendo menor que la del polipropileno. Entonces, este sería un material súper fluido que nos podría dificultar a la hora de trabajar si queremos que no sea tan fluido, y este nos podría ayudar con eso. Los cambios en el peso molecular están asociados a la decisión de la cadena que se da por aumento del índice de fluidez, lo que conlleva el aumento del índice de fluidez. Y los cambios que vemos acá que ocurren es porque se promueven la degradación en los ciclos de extrusión. Entonces, se puede inferir o se puede decir que tras cada ciclo de extrusión, el índice de fluidez va a aumentar, por lo que habíamos mencionado antes. El material se degrada, las cadenas poliméricas son más cortas, fluye con mayor facilidad. Igual en el biocompuesto, las fibras de madera se van acortando, también la matriz se degrada un poco, por lo cual se traduce en un aumento del índice de fluidez. En cuanto a la técnica de cateterización TGA, que es para medir la temperatura de degradación térmica, aquí se estudiaron, lo siento con esto, aquí se estudió la temperatura de degradación. Vemos que tanto la fibra madera como el polipropileno presentan un cambio, pero en este caso es un poco más gradual. Aquí es como más brusco, o sea, prácticamente la degradación y ya. Vemos que no hay tanta variación. Para esto tuvimos que hacer prácticamente un zoom. Y vemos que el polipropileno sí presenta una variación del 1.3%, mientras que el biocompuesto presenta una variación del 2.3%, aunque en este caso sí es un poco mayor que esta. Se estarán preguntando por qué el biocompuesto tiene dos cambios. Bueno, al tratarse de un material compuesto, se espera que se vea la degradación antes de la fibra, porque ocurre antes, y después se dé la degradación de la matriz, que ocurra después. Por eso tenemos como dos especies de barriguita. Pero aquí la que entonces vemos en el biocompuesto es la que se da primero, que sería la de la fibra. Aquí también decimos que son ligeros cambios, o sea, no son tan marcados para lo que quería la empresa. Y aquí lo que le estaba comentando es el color que se ve en las probetas que se utilizaron para tracción. Vemos que pasó de un blanco del polipropileno a un amarillo prácticamente. Y la fibra y el material compuesto, que se veía un marrón súper lindo, un marrón clarito, pasó prácticamente a un marrón súper oscuro, que era como tú cuando agarrabas esas probetas podías distinguir los puntitos, y porque no era como un color, o sea, ¿cómo decirlo? No era como una microestructura, podías encontrar como diferencias,
en la probeta, y aquí era tan oscuro que no llegabas a ver ese color característico de puntitos como de fibras que podías ver. En cuanto a la caracterización mecánica, el ensayo de atracción, vemos, estas son las propiedades para el material original. Vemos que el biocompuesto tiene muchísimas mejores propiedades que el polipropileno, o sea, tiene un módulo, el doble, y el esfuerzo máximo casi también llega a ser el doble. Aquí vemos cómo cambian las propiedades mecánicas después de los ciclos de destrucción, que sería el proceso de reciclado. Vemos que en cuanto al polipropileno, la elongación hasta la ruptura aumenta, mientras que en el biocompuesto esta no varía tanto, justamente porque algo que se pierde, una propiedad que se pierde cuando tú agregas un refuerzo, es esa flexibilidad, es esa elongación, esa deformación. Entonces el material, al agregarle la fibra, ya es rígido, por lo cual vemos que acá esa elongación es muchísimo menor en cuanto al polipropileno, pero su módulo de Young es más alto y su esfuerzo máximo también lo es. Vemos cuánto aumenta notablemente. Y a pesar de que el módulo de Young y el esfuerzo máximo disminuyen para ambos materiales y aumenta la elongación a la ruptura, que es como se espera, pero a pesar de que ocurren estos efectos negativos, tras 9 ciclos de destrucción, el biocompuesto sigue teniendo mejores propiedades mecánicas que el polipropileno en el material original. Y eso era algo notable, se esperaba, o sea, la empresa y también la universidad, se esperaba que estas propiedades no fueran tan altas tras 9 ciclos, de hecho esperaban que al 7º ciclo las propiedades ya fueran un poco deficientes, y vemos que del 7º al 9º la variación es poca, incluso querían seguir trabajando con más ciclos de destrucción en el futuro, no sé si lo llegaron a terminar. Nosotros hicimos hasta 10, pero en el 10º no lo evaluamos porque queríamos hacer el 11, pero el 11 no nos dio chance. Aquí vemos las imágenes que corresponden a la superficie de fractura de las probetas que fueron ensayadas en tracción. Vemos cómo cambia o sea, aquí no hay tanta variación, aquí sí vemos una pequeña deformación, que es lo blanco, pero esta es el primer ciclo, vemos que en los dos es posible ver las fibras. Aquí ven las fibras perfectamente, ven cómo también se parten. Pero cuando comparan el primer ciclo, que es esta, contra el 9º ciclo, ya vemos una gran diferencia en la superficie de fractura. Aquí vemos que ya incluso la superficie de fractura del polipropileno, debido a la agregación y a la disminución de las propiedades, la superficie puede considerarse como una fractura frágil, porque vemos los piquitos que se realizan. Entonces, si tú agarrarías las dos piezas, posiblemente encajarían. Y en cuanto al biocompuesto, vemos ya que el tamaño de las fibras disminuye. Casi se hace difícil notarlas, pero aquí vemos unos pedacitos y ya vemos también cómo cambia la superficie de fractura. Vemos que también se vuelve un poco más frágil en relación a este. Antes de, estos serían como las técnicas que yo utilicé. Es como un poquito de resumen. Yo sé que son conocimientos muy técnicos y antes de ponerle las conclusiones de este trabajo, me tomé como la tarea o el gusto de querer mostrarle algunas ideas súper novedosas que están en el mercado, que he visto en televisión, leyendo en internet, en cuanto al material, en cuanto a reciclar se trata. O sea, son de diferentes partes del mundo que buscan darle una segunda vida a estos materiales. Aquí vemos, o sea, no podía dejar de compartirles Stora Enso, que es la empresa que nos dio el material. Esa es una empresa nórdica de aquí, de Suecia. Ellos tienen una gama de productos que se llama DuraSense, que es la combinación de un material natural con un material polimérico.
En este caso, son polímeros que pueden ser reciclados, convencionales o biobasados, con fibras naturales. En este caso, ellos utilizan madera. Un dato curioso es que si buscan en su página, ustedes dirán, bueno, usan fibra de madera, deforestación, todo esto. No. Hay una parte de acá que ellos utilizan, que donde ellos tienen como un terreno donde ellos plantan árboles, y esos mismos árboles de ese terreno son los que ellos cortarían para no afectar ninguna otra área. Entonces solamente utilizan esta parte, y también lo asocian porque es más, o sea, ellos dicen que así es como una iniciativa de plantar árboles por todo el mundo, porque es un recurso, o sea, renovable, sustentable, en cuanto a más bien producir materiales poliméricos y utilizar un producto 100% de polímero, que lo que va a conllevar es a la producción de un CO2 innumerable y va a afectar la contaminación y aumentando el efecto invernadero. Entonces, este material puede reducir la proporción de plásticos en varios productos hasta la mitad y, por tanto, reducir de esta forma la huella de carbono. El portafolio de este producto podría reemplazar hasta 32 millones de toneladas de plástico sin perder el valor en el producto para el usuario final y con una reducción sustancial de la huella de carbono. Como ya vimos, es posible utilizar este material hasta 9 ciclos. Quién sabe si más. Los biocompuestos o biocomposites utilizados por conversión de plástico tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que si utilizas este material, puedes utilizar los mismos procesos de transformación o de trabajo que utilizarías con un polímero convencional. Es decir, puedes utilizar molde por inyección, extrusión o impresión 3D. Aquí vemos algunas de las aplicaciones de este material. Están como, por ejemplo, yo los conozco como gaveras, o las cajas estas de plástico en las que vienen cervezas o juguetes, o son las que se utilizan para transportar los productos en los supermercados, productos de cocina, implementos, sillas, juguetes, tapas. Este material incluso está en la página también, es un material producto estrella porque se quería que también hacer el envase de material sustentable, pero ya con cartón. Y bueno, aquí yo, por ejemplo, estando en Suecia, que le estaba justamente mostrando antes antes de esto, a Alejandro, aquí en Suecia, si pueden ver, encima de los códigos de barra, las botellas de plástico y también las latas tienen este simbolito, que pan, una corona. Es como un seguro. Entonces, si tú lo devuelves antes de la entrada a los supermercados, tú la metes en las máquinas, te estarías ganando una corona, que son 10 céntimos de euro. Pero si tú sumas varias, por ejemplo, aquí hay otra, entonces creas la conciencia en la persona de acumular todo ese plástico, irte a la máquina, lo metes y te dan un vale por la cantidad de dinero que tú estás introduciendo para luego, al momento de hacer tu compra en la caja, cuando vayas a pagar, le muestras el ticket y esa cantidad va a ser descontada de tu factura. Y aquí yo voy al supermercado y veo así a familia con bolsas gigantes llenas de botellas de Coca-Cola de 2 litros, de yogures, prácticamente todo se recicla, e incluso en las basuras separan todo, separan el orgánico, el cartón, los Tetra Pak, que son los brick, el aluminio, las botellas de vidrio transparentes, las botellas de vidrio oscuras que se ven como las de vino o las de cerveza. Todo se separa y todo tiene una finalidad. E incluso esta compañía, junto con una empresa en Barcelona, en Castellbisbal específicamente, crearon la planta Clean de Pal Waste Recycling. Es la primera y única planta del mundo capaz de reciclar en su totalidad los envases de Tetra Pak, capaz de reciclarlos al 100%, tanto el aluminio como el plástico y el cartón, porque se decía, ¿cómo reciclas el aluminio? Bueno, esta empresa es capaz de hacerlo, tiene una capacidad de reciclar 30.000 toneladas al año y se han invertido 8 millones de euros.
Con esta empresa se culmina el ciclo de vida del envase y se genera empleo y se fomentan nuevas iniciativas en el reciclaje. Esto ya es un gran avance tanto medioambiental como de aprovechamiento en cuanto a eficiencia energética. El propio plástico reciclado se usa como combustible en el proceso. O sea, al momento que tú estás haciendo el proceso para poder obtener el aluminio, el plástico, el cartón y todo esto, el plástico es utilizado porque se transforma como un gas y ese gas es como, se utiliza en energía para realizar los siguientes procesos en la planta, por lo cual permite el resultado residuo cero y menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Lo había visto en la televisión y en verdad me gustó mucho. Cuando Alejandro me propuso el webinar, lo quise poner. Es un edificio que se conoce como EcoArc y se creó fue en Taiwán en el 2010. Está construido con 1.5 millones de botellas de PET y se buscaba crear conciencia sobre la importancia del reciclaje. Está conformado por 3 pisos de altura, contiene un anfiteatro, una sala de exposición, una pantalla de agua, que esta pantalla de agua tiene la finalidad que durante los periodos de lluvia recoja el agua para el enfriamiento interior del edificio. Por lo tanto, el edificio fue promocionado como el más ligero del mundo, móvil y respirable, y es lo suficientemente fuerte como para soportar tifones y terremotos. Su precio fue aproximado de $3 millones, sobre la base de los 3 objetivos principales de reciclaje, que es reducir, reutilizar y reciclar. Y esta estructura de 130 metros de largo es totalmente desarmable y desmontable. Puede ser envuelto a montar en otro lugar, tipo las piecitas de Lego. Incluso este edificio, si mal no recuerdo, fue inaugurado durante una exposición que había en Taiwán, que esa exposición iba a recorrer varias ciudades del país, y lo quisieron hacer con este edificio. Entonces, hacían la exposición en una ciudad, montaban el edificio, y luego que terminaban los días en esa ciudad, los desmontaban y se iba toda la exposición a la siguiente ciudad, junto con el mismo edificio siempre. Y aquí vemos que es capaz, sabemos cómo es de noche, la luz. Bueno, las botellas recicladas de PET fueron todas trituradas y vueltas a hacer con esta forma en particular, porque realizaron varios estudios y vieron que esta era la mejor forma para resistir los esfuerzos mecánicos y fueron así apilados. Y tienen como un panel también, el de afuera también es un panel polimérico. El desarrollador, que se llama Arthur Huang, comenta que ellos buscaban trabajar con basura reciclada, pero en su momento no sabían qué basura escoger, y cuando se dieron cuenta y vieron la basura en las oficinas, lo que más abundaban eran las botellas plásticas de té. Sabemos que en estos países consumen mucho té, y bueno, entonces decidieron utilizar ese material y así obtener una huella de carbono muy baja. Incluso ellos utilizaron todas esas botellas de PET, pero aproximadamente solo el 4% de las botellas de plástico de la nación, o sea, de Taiwán, son recicladas o reutilizadas. Y se usan 2.4 millones de botellas al año. Es decir, que el resto, que no está dentro de ese 4%, son los que terminan en vertederos o en el mar. Vemos acá cómo es por dentro, que es súper lindo. Vemos que es súper amplio. Otro tema, otra idea que también me gustó, que lo había visto, es caso en Colombia, son las casas de ladrillos de plástico tipo Lego. La finalidad de estas casas era transformar basura plástica y caucho en un sistema constructivo alternativo para viviendas temporales y permanentes y otras edificaciones. La persona que tuvo esta iniciativa, mientras yo leía, me di cuenta que era una persona que buscaba como una casa para su familia porque tenía como escasos recursos. Y bueno, decidió implementar esta idea, y ya después que la implementó, como que la patentó, discúlpenme, la patentó, y quiso ayudar a otras comunidades que estarán de bajos recursos y crear casas para estas personas. Incluso estas casas las podías montar en 5 días con 4 personas, sin algún conocimiento que tuvieras demasiada información de, mira, esto aquí, esto allá, alto, no. O sea, era fácil de montar. Y todo esto era porque, como vemos, una materia prima económica y accesible en cualquier lugar del mundo. En todos los lugares tenemos basura plástica. Es un sistema de construcción con 30% más barato que los sistemas tradicionales en zonas rurales.
El plástico se funde e inyecta en un molde para producir los bloques de plástico que podemos ver acá, que se montan como piezas de Lego. Vemos, van encajando una a una. Es un sistema de montaje sencillo, pero eso sí, requiere unos aditivos para hacerlos resistentes al fuego, y por tratarse de una estructura de plástico, los hace resistentes a terremotos. Es una casa para una familia, se puede construir, como les comentaba, 4 personas sin experiencia en 5 días. Este sistema reduce el plástico que llega a los vertederos, lo cual reduce el consumo de agua y energía, al igual que la reducción de las emisiones de dióxido de carbono mediante el uso de estos materiales reciclados, porque ya no tengo que hacer como, no necesito mayor cantidad de productos, o sea, polímeros puros. Entonces, al no usar polímeros puros, no requiero procesos que me den este polímero, por lo cual voy a disminuir la cantidad de dióxido de huella de carbono. Y la calidad y durabilidad de estos bloques brindan seguridad y es posible asegurar una vivienda por más de 100 años. Imagínense. Y otra noticia que vi en el LinkedIn fue que esta compañía, la Plastic Industry Association, indica que los líderes de la industria están creando innovaciones de reciclaje. Y por ejemplo, Sabic Plastic Energy comenzó la construcción de una planta nueva que convertirá el plástico en una materia prima reciclada que será utilizada por esta empresa, por Sabic, para crear polímeros circulares certificados. O sea, como que ya estamos creando conciencia y sabemos que esto es como algo que nos afecta a todos, no solo a una persona. O sea, entonces todos se quieren involucrar en cuanto a temas de reciclaje. Y bueno, ahora sí, en cuanto a las conclusiones del trabajo, se dio cuenta que el biocompuesto y polipropileno puro se sometieron a 9 ciclos de extrusión. Las propiedades de ambos materiales no se vieron afectadas drásticamente. Después de cada ciclo de extrusión, la morfología de las fibras del biocompuesto cambió. Vemos que las fibras disminuían de tamaño, como era de esperar por los esfuerzos de corte. El biocompuesto presentó mejores valores de resistencia máxima en comparación con el polipropileno puro, incluso después de 9 ciclos. El módulo de Young y el alargamiento de la rotura se mantienen prácticamente y la resistencia máxima al biocompuesto varía un 22%. La temperatura de fusión estudiada con el DCC después de 9 ciclos varió solo un 2.5% y 9% para el biocompuesto. Como ya se los mostré en las láminas anteriores, la temperatura de gradación que fue estudiada con el TGA también presentó pequeños porcentajes de variación, o sea, no llegan ni al 5% estas variaciones. Y el índice de fluidez aumentó debido al proceso de degradación del polipropileno como secuencia de la decisión de cadena, o sea, los cortes de cadena. Y el biocompuesto, pero como, o sea, a partir de todas estas conclusiones, a partir de todos estos cambios, se obtuvo la conclusión final de que el biocompuesto representa una alternativa viable, sostenible, económica y factible para reemplazar el polipropileno puro, y se puede reciclar al menos 9 veces sin cambio drástico en sus propiedades. Así que podemos reciclar. Y justamente con este tema les quería dejar una frase: reciclar no es solo una moda, es una necesidad colectiva, nos afecta a todos, por lo cual todo puede tener otra vida si se recicla. Aquí lo ven, incluso le dan prácticamente dinero. Así que creemos conciencia. Ya Alejandro me comentaba que también en Perú están creando nuevas normas en cuanto a las bolsas de los supermercados. Aquí incluso tú vas a una tienda y la bolsa no te la dan, o sea, la tienes que pagar. En tantos supermercados, en tiendas de ropa, en tiendas de comida, tiendas del hogar, en cualquier lado, tú tienes que pagar por la bolsa si la quieres. ¿Por qué? ¿Sabes? Estás como que contribuyendo a tener plástico y esperemos que tú lo puedas reciclar, entonces bueno, paga un extra si quieres una bolsa. Es algo que debemos trabajar, se sigue trabajando día a día. Los polímeros, pues sí, sean contaminantes, la gente dice, los polímeros no, pero en verdad los polímeros tienen sus cosas buenas y creo que siempre se le puede sacar provecho de la mejor manera.
Perfecto, Irangeli. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado el día de hoy. Hay una buena cantidad de consultas. Si quieres, puedes dejar la presentación Ah, en la lo que dejo, está. pues. Sí, claro. Donde están tus datos, por si acaso los asistentes quieran hacerte alguna consulta o comunicarse contigo. Bueno, he dividido las consultas en tres temas. Está el tema de procesamiento que ustedes hicieron durante su evaluación. Está el tema de evaluación de propiedades que hicieron posterior al procesamiento y el de aplicaciones, ¿no? Con las preguntas que se han generado hasta ahorita, creo que puedo separarlos en esos renglones. Bien, vamos entonces con el tema de procesamiento. Néstor Alba te consulta, en este compounding, este compuesto, ¿usaron algún tipo de acoplante? Bueno, como lo comenté, nosotros decimos que la empresa lo tuvo que haber usado porque según la biografía y según los conocimientos que tú buscas para poder hacer el trabajo, decía que estos tipos de materiales, material natural y material polimérico, como son incompatibles debido a su naturaleza, uno es natural y el otro es, o sea, viene o sea, es creado, se necesita esa gente. Nosotros decimos que lo utilizaron. Cuando le preguntamos a la empresa para tener esos conocimientos, no nos quisieron decir. Y bueno, mi supervisora me dijo que sí lo tuvieron que haber utilizado, como que sí le dijeron que sí, pero no le dijeron cuál era. Explícitamente. Entonces, sabe, porque de hecho ellos querían replicar el procesamiento en la universidad, porque en la universidad les dieron esa pulpa termomecánica y el polipropileno. Entonces ellos querían replicar el material, pero sabían que no lo iban a poder hacer porque les faltaba esta gente y no saben cuál es. Entonces la empresa le dijo, sí, pero no te puedo decir cuál es. Entonces sí utilizaron un agente de complemento para estos tipos de materiales. ¿Cuál? No lo sé. Perfecto. ¿De acuerdo? Arely Manaure te consulta, ¿cuál era la característica de la extrusora donde realizaron los pases del material? ¿Era mono o doble tornillo? Doble tornillo. Doble tornillo. La otra consulta dentro de la misma pregunta es, ¿se colocaron secciones de mayor cizalla? No, que yo recuerdo no. O sea, era doble tornillo, pero eso sí, el tornillo era diferente a lo largo de él. Unos tenían, o sea, cambiaba lo del ancho, cambiaba el tamaño de la hélice, el espacio, y todo esto justamente por en cuanto a la cizalla. Pero la velocidad del tornillo era la misma, pero ya cuando tú varías estas medidas en el tornillo, es justamente con esa finalidad, porque tienes el área de alimentación, el área de dosificación, el área de plastificación y el área de alimentación o sea, hacia la boquilla. Pero no, la velocidad del tornillo siempre fue la misma, lo que variaba eran las secciones. Perfecto. Creo que no sé si lo dijiste hoy en la exposición o ya anterior a la misma que lo conversábamos. Arely te consulta cuál es el origen de la fibra de madera que utilizaron. Bueno, el origen de la fibra de madera, lo que yo pude encontrar en la página web de la empresa es que vienen de unos bosques que hay aquí, pero como mencionaba, son bosques que ellos utilizan para plantarlo en los árboles que ellos mismos van a utilizar. O sea, ellos no quieren, ponte tú, que lleguen acá y quiten el pino que tengo aquí atrás, que esto todo está lleno de pinos. No, eso no lo quieren. Ellos tienen como justamente estas secciones, pero dicen que la madera, ¿por qué no utilizarla? Que es algo que está en todo el mundo y siempre es renovable. O sea, tú puedes plantar un arbolito y va a crecer si me estoy llevando uno. Por eso es que utilizan la madera. Si quieren, pueden buscar la página que en verdad tiene ese video súper bonito. ¿De acuerdo? Bien, ahora con respecto a la evaluación de propiedades que hicieron ustedes, Néstor Alba te indica qué influencia tiene el tamaño de partícula de polvo de madera. ¿Qué influencia tenía sobre las propiedades, el tamaño de partícula? Bueno, lo que pudimos ver, o sea, nosotros nos dieron ese material, vimos que eran las más largas, no vimos, o sea, vimos que el tamaño como que original tenía tamaños de 4000 micras, de 1000, pues, diferentes. Entonces, lo que pudimos observar que a medida que aumentaba, a medida que disminuía ese tamaño de fibra, aumentaba o sea, aumentaba la cantidad de fibras cortas, por lo cual el material se volvía más fluido. Por eso vimos que el índice de fluidez aumentaba. También vimos que las propiedades mecánicas se vieron afectadas, o sea, las fibras de madera
proporcionan esa rigidez y esa resistencia al material, pero si estas fibras disminuyen, la deformación va a ser mayor. Por eso es que disminuye el módulo de Young, pero aumentaba la deformación. Entonces, originalmente creo que no tenían como un tamaño estándar, sino que utilizaron esas fibras como las tenían ya, las juntaban con el polipropileno y obtuvieron los pellets. Ya después justamente ellos querían saber cómo iban variando esas fibras en cuanto tras cada ciclo de extrusión, si efectivamente iban disminuyendo su tamaño, y al disminuir ese tamaño, cómo variaban las propiedades mecánicas, o las propiedades térmicas, o las propiedades ópticas, y se dieron cuenta, si varían, pero siguen teniendo mejores propiedades mecánicas que un polipropileno puro. O sea, si yo quiero que el material me sea resistente, que me resista esfuerzos, que me resista, o sea, que sea súper módulo de Young alto, ok, tras 9 ciclos de extrusión lo puedo seguir utilizando porque ni siquiera me da el módulo de Young y tiene polipropileno puro. Entonces, la fibra como tal sí influye ese tamaño, pero no tenía un tamaño específico que ellos quisieran. Perfecto. Aquí hay otra consulta. ¿Por qué concluyen que se degrada primero la fibra y que ese cambio se deba a la pérdida de humedad de la fibra? Bueno, porque en la, bueno, en la técnica de caracterización, como pudimos ver, hay diferentes cambios en las curvas de cuando haces estos ensayos, y como que cada forma tiene que ver con un ensayo, o sea, con una pérdida o un cambio en el material. Y cuando vimos en las historias o en la bibliografía de los comportamientos naturales, vimos que está asociado con ese cambio, con la pérdida de agua, y también con el efecto de, si no me equivoco, la celulosa o lignina, una de estas dos, que son las que como que más propensas o más susceptibles al calor. Y algo importante a destacar es que sí es verdad que la fibra se degrada antes que el polipropileno, y como vimos que el polipropileno tiene 400 y algo, pero los dos materiales juntos, el polipropileno disminuye su temperatura de degradación cuando se combina con el compuesto, pero le da mayor estabilidad a la fibra. Puede ser que la fibra se degrade 200 y algo, ponte tú 240, pero si la fibra por sí sola se degradaría a 238 o un poquito antes. Entonces, en esta matriz, el polipropileno le da estabilidad térmica a la fibra. Ok, perfecto. A ver, Néstor pregunta aquí, con el fin de encontrar el adecuado share rate para inyección, ¿se usó un reómetro capilar? Sí, bueno, en verdad yo este ensayo no lo hice porque este ensayo, bueno, como le comentaba Alejandro, porque lo comenté al principio, yo hice un trabajo y ya después mi supervisora siguió haciendo ese trabajo y ella realizó el ensayo de FTIR y el de aerometría, pero en el paper como lo pude descargar, no lo puedo leer completo, pero lo pude descargar, utilizaba un reómetro capilar. Perfecto. Aquí a mí me ha llamado la atención que no ha habido una pregunta que normalmente cuando hablamos de tema de reciclaje suele aparecer, la voy a hacer yo. Sí, es referente a cuántas veces se puede reciclar un material, ¿no? Tenemos pues el criterio de que cada vez que sometemos a un nuevo proceso, a un material plástico como convencional, este va perdiendo propiedades a medida que se aumenta sus veces de uso, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en la gráfica que tú mostraste de propiedades, al combinarlo con estas fibras vegetales, pareciera que las propiedades se mantienen, Esta. ¿no? La que tiene es la de propiedades mecánicas. Bueno, esta. Esa, claro. Digamos en la gráfica de la derecha estamos viendo, perdón, de la izquierda, estamos viendo el módulo y vemos el avance dependiendo del el ciclo, ¿no? Sí. Y en magnitud pareciera que se mantiene hasta incluso el noveno ciclo, ¿no? En ¿Qué cuanto al recomienda? biocompuesto. En cuanto al biocompuesto, por supuesto. Exacto. Entonces, sería interesante, pues, como comentar, ¿cuántas veces se puede reciclar un material? ¿O Es que cuántas veces recomendaría? justamente, o sea, yo creo que eso depende también o sea, de la fibra que tú utilices. Ujú. Sería interesante, por ejemplo, aquí no lo puse, pero cuando yo le hice esta exposición, yo puse como un trabajo futuro, seguir haciendo más ensayos hasta saber, hasta posiblemente llegar a como al 10% de variación de propiedades.
o sea, aquí no llegamos ni al 5% de variación, propiedades térmicas ni mecánicas, nada, o sea, no se hubo tanta variación. Yo puse como seguir ensayando y ver cuándo era o sea, factible o notable esa pérdida de propiedades. También posiblemente ensayar con otras proporciones de fibra y material, quién sabe si tengo las mismas, o sea, las mismas o sea, buenos cambios. Si utilizo un 30, si utilizo un 50, o sea, sabes, si utilizo por encima o por debajo de la cantidad que yo utilicé de fibras, o si utilizo fibra de vidrio, quién sabe si fibra de vidrio me da mejores propiedades que la fibra de madera. Entonces, eso era, o sea, todo eso juega un papel importante en cuanto a esto, porque depende de la fibra, depende del tipo de refuerzo, si son partículas, si son fibras, si son polvo, y si es fibra, sabemos que la fibra de vidrio viene de diferentes formas, cuál me da mejor propiedades, si las que vienen orientadas, las que no vienen orientadas, las que son biorientadas. Entonces tienes un abanico de posibilidades para saber cuándo cambias o no cambias, pero vemos que en cuanto a este material, sí es posible reciclar y sí es posible hasta 9 ciclos a un 40% de fibra madera y un 60% de polipropileno. O sea, sí es posible pasar ese material por una extrusora 9 veces y posiblemente más. Exacto. Precisamente pareciera que entonces el mercado está trabajando por ofrecer soluciones a esa premisa de que un material plástico no puede ser muchas veces reciclado. Creo que si una de las vertientes de sostenibilidad es reciclaje, pues evidentemente tenemos que trabajar en cómo mantenemos las propiedades mecánicas de estos materiales el mayor tiempo posible, ¿no? Bueno, yo no sabía, en verdad que, o sea, yo conocí a esta empresa porque me dieron este material y ya vi estos videos cuando me invitaste a la presentación, que me voy a meter en la página, fue que me enteré que incluso yo, o sea, yo vivo en Barcelona, pero estoy aquí en Suecia ahorita. En Barcelona crearon esa planta que es capaz de recuperar un Tetra Pak al 100%. O sea, eso antes no se esperaba, no se imaginaba recuperar tanto el cartón como el polímero como el aluminio, porque justamente una de las vertientes era cómo sacas ese aluminio del cartón. Y ahora es posible porque justamente quemas el polímero, conviertes eso en energía y esa energía es la que utilizas para el proceso posterior, para la obtención del aluminio, que el aluminio luego es transformado en briquetas que son vendidas a las empresas que utilizan el metal. O sea, es como que todo es posible. Sí, así es, así es. Muy bien, pasando, digamos, a la sección de las preguntas que están dirigidas hacia aplicaciones, Ángela te pregunta, ¿se pueden colorear estos productos o solamente se obtienen color marrón? No, o sea, en mi caso, este material lo tuve marrón porque a la fibra de madera le quedaba el color y el polipropileno era blanco. Pero sí puedes utilizar colorantes. De hecho, bueno, tú conoces la empresa Maraplast, ¿no? La Venezuela. En Venezuela hay una empresa que era dedicada a hacer sillas, de estas sillas tipo de fiestas que son de plástico, de las que siempre tienes apiladas en casa o las mesas. Ellos tienen, esta empresa tenía una sección de reciclaje y ellos trituraban todos y lo convertían en escamas de polímero. Y justamente ellos utilizaban un aditivo, un colorante para el reciclaje, porque como ellos tenían materiales, o sea, tenían escamas de diferentes colores, ellos utilizaban el negro, justamente para evitar este problema, y le echaban el colorante negro. Pero Claro, sí, tú para puedes ocultar un pintar, poco el color. que es el conocido famoso Master Bash, o los pigmentos de color, que tú colocas apenas 2 peletcitos en la extrusora y eso te da un color. O sea, yo lo he hecho una vez, metí 2 peletcitos así en un montón y así ya te daba el color. Perfecto. Said Montelongo te pregunta, ¿y se pueden utilizar en aplicaciones de barreras para alimentos o similares? Bueno, no, en verdad no he visto, pero sí ya, dice para reciclar. No, entendería que ella se refiere sobre todo si este tipo de, digamos, de compuesto como el que tú presentas puede ser utilizado para empaque flexible. Tú te dirigiste Bueno, a inyección, ¿no? Pero, digamos, ¿tienes alguna referencia con empaque flexible y cómo afecta el hecho de mezclarlo con fibras la propiedad de barrera? bueno, en empaques flexibles en verdad no tengo mucho conocimiento, pero sé que esta empresa hace envases para alimentos. O sea, incluso vemos el empaque que mostré que era de helado. La tapa era de polímero y la base era, sí era de cartón.
Ellos son como una empresa súper, o sea, súper sostenible que buscan todo esto. Y ellos tienen empaques de helados, pero más justamente tirando al cartón. Y lo único que utilizan como de polímero es la tapa. Y creo que si hay como algo adentro, que es lo que está en contacto con el alimento, que ese material sí podría ser diferente. Podría ser diferente, si mal no recuerdo, creo, puede ser que esté O sea, equivocado. como un construido o como un laminado, pues interno. Posiblemente sí. Ujú. Justamente es que sabemos que la parte de alimentos es muy delicada. Así es. También, ¿qué alcances tuviste con este tipo de compuestos con fibra de madera, pero que fueran esponjados o espumados para reciclado? ¿Tuviste algún tipo de referencia? Y una consulta No, respecto a ti. no, o sea, lo siento, pero no trabajé con la parte de esponjado y no tuve conocimiento. Y cuando estuve investigando, esa parte no la detallé porque no estaba trabajando, entonces mi supervisora me decía que me enfocara en lo que tenía y eran fibras y era material, o sea, como que firme, o sea, no era nada de esponjado. Perfecto. Ronald González, ¿las aplicaciones finales serían siempre dirigidos a empaques o envases o también pueden ser aplicables a cualquier elemento plástico rígido? Para mí cualquier elemento plástico rígido. Porque de hecho creo que ellos querían hacer esto porque si vemos justamente una de las aplicaciones de este material es justamente, no sé cómo le dicen en Perú, Alejandro, las cajas que utilizas en los supermercados para manipular las cosas que son grandes, que son Ujú. apilables, ¿Bandejas? ¿sabes? ¿Cestas? Ajá, bueno, esas bandejas gigantescas, que son Ujú. las que utilizan en camiones para manipular, Ajá. vemos que es una de las aplicaciones que tiene este material de esta compañía. Esto era eso que si tú te metes, que es como que sale así, aquí la voy a mostrar, aquí esta justamente. Estas bandejas, vemos que aquí como la quieren hacer justamente en material compuesto. Y estas son materiales resistentes, o sea, firmes, no son solo empaques ni envases. Aquí los mangos de los instrumentos que utilizas en Utensilios. la cocina. Incluso también vemos en el video que hacen las perchas o los famosos ganchos de ropa, o sea, las perchas para guindar, sillas, juguetes, potes, o sea, esto decías envases, pero vemos que no son solo envases, sino también son instrumentos, implementos, Claro, cosas que puedes utilizar en el día a día. así es. ¿Tienes una referencia del precio de estos compuestos? Si comparamos, digamos, polipropileno virgen con polipropileno con este fibra de madera, ¿cuál es la relación en precio? No, no tengo una relación precio, pero por lo que había leído y por lo que leí, es justamente una de las ventajas es que disminuyen los costos, porque justamente como vas a disminuir la cantidad de material puro, o sea, de material 100% polímero y ahora estás agregando otra cosa, eso es lo que busca, y vimos al principio que esa es la manera de los biocompuestos, era porque es una ventaja económica, ambiental y sustentable. Entonces, me esperaría que fueran más baratos, porque por eso creo que llegué a la conclusión de que fuera una alternativa sostenible y económica. Perfecto. Bueno, aquí mientras hemos respondido las preguntas, he creado un nuevo tema porque han salido preguntas en ese aspecto y sería degradación. Marcelo López te consulta, ¿se tiene un estimado del tiempo de degradación del polímero después de 9 extrusiones? Digamos, ¿el tiempo de degradación se vería afectado? O... En el servicio, Ujú. no lo sé, o sea, creo que depende del servicio, o sea, si ponte tú, si tú lo quieres utilizar para el sol, puede ser que sí se vea menor, pero vemos que las propiedades, o sea, la temperatura, esa temperatura de degradación no varió, No varió. no varió mucho, por lo cual se esperaría que su tiempo de servicio no variara. Ok. Porque yo diría, o sea, en lo que conozco, es que tú digas que ese tiempo de servicio se ve afectado cuando sus propiedades, cuando lo estás caracterizando, se ven muy diferentes, o sea, varían notablemente. Pero vemos que no, Se la mantuvieron. temperatura, el tiempo de servicio no debería variar. Perfecto. Aquí hay una pregunta bastante interesante porque creo que a veces tenemos esa confusión cuando hablamos de compuestos con materiales de origen vegetal o de origen natural y creemos que automáticamente el material se convierte en biodegradable cuando, digamos, la principal parte de la matriz sigue siendo un polímero tradicional.
Aquí Juan Morales te consulta. ¿Tienen alguna referencia del tiempo de degradación en compostaje en aplicaciones de empaques de un solo uso? Creo que no aplica porque este producto no es compostable. No, exacto, esto no es compostable porque el polipropileno no es compostable. Si fuera un PLA, capaz. O sea, un PLA sí sería compostable, sabemos que el PLA es biodegradable, pero el polipropileno no. Entonces, justamente aquí lo que se quería buscar era ese reciclaje, porque como justamente no se degrada por sí solo, lo quieren seguir utilizando. Pero no tengo conocimiento de eso porque no aplicaría. Claro, no aplica, claro. Yo lo que pienso, digamos, cuando hacen, digamos, estas consultas, es que el mercado del plástico está yendo por diferentes formas de hacerse sostenible. Digamos, hoy nos hemos centrado a través de tu exposición y tu estudio en la opción de reciclado, ¿no? Cómo Ujú, podemos optimizar el reciclado, cómo podemos mejorar las propiedades. Otro camino diferente sería que el material sea biodegradable y compostable, ¿no? Que ujú. allí, como por ejemplo, el webinar que tuvimos el día de ayer con materiales que están fabricados con ese propósito, ¿no? Pero son diferentes caminos que, digamos, el fin, el horizonte que vemos es sostenibilidad, no directamente biodegradabilidad, compostabilidad o reciclaje. Hay diferentes horizontes que podemos tomar, ¿no? Sí, es que justamente es lo que estamos hablando antes, es que depende del material, porque lo que aplica para un polipropileno no aplica para un PLA. O sea, los dos son de diferentes naturaleza, uno viene de fósil, el otro es natural. El PLA no emite huella de carbono en su proceso de obtención, el polipropileno sí emite, por justamente el porque uno viene fósil, el otro no. Entonces, lo que aplica para uno no aplica para otro. Y lo tienes que buscar, por lo que tú dices, tiene que ser sostenible, no compostable ni degradable, porque obviamente tú no vas a utilizar el PLA, que es flexible comparado con, no sé, un PET, un polipropileno, para hacer una botella. O sea, el PLA se utiliza como para vasos, cuestiones de empaques de alimentos y todo esto, porque tiene propiedades diferentes, pero lo importante es que se están buscando las maneras de solventar esa manera, o sea, ese contra que puede tener los polímeros sintéticos que no son compostables. O sea, es como que eso es lo importante, de que se busca la manera para solventar esa contra. Es así. Bueno, Irangeli, que estas han sido pues todas las consultas que han ido generando los asistentes en tu webinar del día de hoy. Agradecemos que nos hayas podido acompañar, al igual que los participantes a lo largo de tu exposición. No sé si tienes algunas palabras finales, Irangeli, si quieres colocas la imagen de tus contactos para Bueno, despedirnos. ahí está. Pues siempre tapada. No sé por qué hoy me quedo aquí la imagen. Bueno, otra vez, Alejandro, muchas gracias. Otra vez otro placer compartir como empecemos atendiendo y en los webinars. Y bueno, creo que una de las maneras de afrontar esta situación COVID es esto, de que nos ha unido por vía Zoom, vía lo que sea, vía online, y nos permite esto. Y es lo importante, que seguimos teniendo las ganas de trabajar, de aprender, y veo que eso es mucho porque hoy se conectaron bastante gente. Y bueno, gracias por la participación y otra vez gracias por la invitación. Perfecto. Pues bien, muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias, Irangeli. Y los esperamos mañana con la fecha final de nuestro Empecemos Entendiendo Webinars del mes de febrero. Sin más, muchas gracias. Hasta Feliz luego. tarde por acá. Hasta luego.